Shalom, shalom. Bueno, el Eterno de Israel nos bendiga hoy con su palabra. Escuchemos su bendita palabra que salió de la boca de nuestro Yeshua para enseñanza nuestra. Y pues la voluntad del Eterno es hacer el bien. Hacer el bien todos los días. Buscar el bien uno del otro. Y pues, ¿qué podemos decir? Vamos a leer su palabra en el nombre Kadosh de nuestro Yeshua, y nomás de saber y de pensar que sus palabras salían de su boca ya es un gozo, ¿verdad? Escuchar, nos trasladamos mentalmente y como si lo tuviéramos escuchando a él, de lo que se conversaba, de lo que le preguntaban, de lo que lo acusaban. Era presión que había para él, porque él hacía una cosa y le contradecían. Sin embargo, él todo lo hacía por el bien de cada uno. Él siempre miró por el bien del pueblo. Vamos a ver lo que dice su palabra en Mateo 12, para la honra del Todopoderoso. Mateo 12 del 1 en adelante. Dice que Yeshua iba en aquel tiempo por los sembradíos y era un Shabbat. Y también iban sus talmidín y tenían hambre. ¿1:12? Ajá, 12:1. 12:1. En aquel tiempo iba Yeshua por los sembradíos en un Shabbat, y sus talmidín tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los purushim, le dijeron: he aquí, tus talmidín hacen lo que no es lícito hacer en Shabbat. ¿Qué le dijeron estos hombres a Yeshua? Ellos están haciendo lo que no deberían de hacer. Bueno, conforme a las leyes antes de Yeshua, realmente cualquiera que hacía esto era apedreado. Tenían que cumplir realmente con lo que era. Por eso le están reclamando. Llegando el Shabbat, cada quien se tenía que recoger, no salir de la casa. Había límites para caminar, límites para todo. Entonces, estas personas que lo estaban acusando andaban por sembradíos, y sus talmidín pues tenían hambre, arrancando y caminando y comiendo. Y estos que lo acusaron le dicen: ellos están haciendo lo que no es lícito hacer. Conforme a la Torá de Moisés, no era lícito hacerlo. Pero recordemos que Yeshua es el Adón, es el dueño, y él hacía lo que él creía que era justo y que era para bien del pueblo. Hoy en Shabbat el hombre tiene la libertad de hacer el bien, porque así está escrito que se tiene que hacer el bien. Dice allí: pero él le dijo: ustedes no han leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre. Yeshua se mete a las escrituras porque él sí ha leído, y les dice: ustedes no han leído qué hizo David. David tuvo hambre y iba con más personas, y sin embargo le dieron el pan que no debía comer David. Era un Shabbat, era un pan que él no debía, solamente era para los sacerdotes. ¿Cómo entró en la casa de Elohim y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban,
sino solamente a los Kohanim. Solamente ellos eran los que tenían el permiso de eso. Sin embargo, David, que era un hombre de fe, que era un hombre creyente del eterno Creador, había la necesidad de alimentarse. Y fue al Cohen, al sacerdote, y le dijo: ¿qué tienes para darnos? Él le dijo: es que no te puedes comer esto porque esto es así. Y sin embargo, le dieron eso. Yeshua está recordándoles lo que hizo David, ya que David lo tienen por rey. ¿O no han leído la Torá como en el Shabbat los Kohanim en el Bet Mizdash profana el Shabbat y son sin culpa? Otro detalle que les reveló Yeshua era ese, que había veces que niños nacían y tenían que ser circuncidados en Shabbat. Pero, ¿qué era lo que estaba pasando? Si en Shabbat no se podía hacer ningún tipo de detalle, ¿cómo es que circuncidaban a los niños en Shabbat? O sea, cumplían con una ley pero quebrantaban otra. Sin embargo, Yeshua está explicándole que deberían de haber leído. Deberían de haber leído y saber que las cosas se hacen para el bien. Porque circuncidar al niño significa hacerlo parte del pueblo. Eso significa la circuncisión. Cuando el hombre se bautiza, ¿qué hace? Se añade al pueblo. Para eso es era la circuncisión. La circuncisión pasó a ser el bautismo. Ya no se ocupa la circuncisión material, aunque muchos por allá todavía la quieren poner, pero en realidad ya no se ocupa. Porque la Escritura dice que el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley y que del Mashiach se desliga. Entonces ya no es necesario el circuncidarse. Hoy la circuncisión está en el corazón. Otra vez voy a leer el 5. ¿O no han leído en la Torá? ¿A dónde los mandó? Como en el Shabbat los Kohanim en el Mizdash profanan el Shabbat y son sin culpa. Pues les digo que uno mayor que el Mizdash allí está. Yeshua era el que estaba haciendo las cosas porque él era el dueño de lo que él estaba haciendo. Y yo creo que el Eterno, digámoslo, creo yo que el Eterno da permisiones cuando son para bien. No creo yo realmente que el Creador Eterno nos juzgue por prender la estufa y comer. Hay personas que no pueden pensar en eso. Y digo yo, bueno, ¿realmente será un delito? Cuando Yeshua hacía estas cosas. Ahora, si encontráramos a los apóstoles, y platicáramos con ellos, vinieran un Shabbat con nosotros, ¿realmente se enojarían por lo que hacemos de prender y hacer un café, de calentar la olla y comer? Yo definitivamente pienso que los apóstoles no se enojarían. ¿Por qué? Porque es día de fiesta, es día de servicio y es convivencia. Una vez le dijeron, mira lo que están haciendo ellos. Dijo, mira, ellos andan con el esposo y nadie que está de bodas ayuna ese día. Entonces, si hoy es el Shabbat y hacer el bien por el bien del pueblo, yo creo que no es un error. Creo yo que no es un error, conforme a lo que yo he leído, conforme a lo que yo he entendido, que convivamos, que cenemos, que
prendamos la estufa, que calentemos un café. Yo no creo, aunque respeto la Torá del Eterno, pero si buscamos los mensajes de todos los apóstoles, ya que decimos tener la iglesia apostólica, la doctrina apostólica, no vamos a encontrar un pasaje de la Escritura donde los apóstoles hablen de ese tema. Ellos no hablan de este tema. Yeshua es el que enseña todo esto, Yeshua, pero los apóstoles no se meten a este tema. ¿Por qué? Él sabrá. Entonces, dice el 7, a ver, ¿quién quiere leer el 7? Amén. Si ustedes supieran lo que quiere decir, yo quiero misericordia en vez de sacrificios de animales, no condenarían al inocente. No, los inocentes. Yeshua les dijo, cuando vio que los estaban juzgando por lo que hacían, termina diciéndoles, si ustedes supieran lo que significa misericordia, porque eso es lo que yo quiero, dice, y no sacrificios, y ustedes no deberían de condenar a los inocentes. ¿Cómo les llamó a aquellos hombres que andaban cortando espigas porque tenían hambre y los estaban condenando? Inocentes. Si Yeshua no vaya con ellos, ¿quién sabe qué hubiera pasado? O sea, si Yeshua no ande con los apóstoles en ese tiempo, en esa ocasión, ¿qué hubiera pasado con los apóstoles? Posiblemente los hubieran apedreado, porque andaban haciendo lo contrario a lo que decía la ley. El 8 dice, porque el Ben Hadán es Adón del Shabbat. Él lo hizo, no lo prohíbe que se haga lo bueno, porque les pone muchos ejemplos. Vamos a ver otro ejemplo en el cual nos explica de otra forma. Lucas 14:1. Lucas 14:1. El que lo tenga lo puede leer. Léanlo. Dice, un sábado Yeshua fue a comer a la casa de un preeminente Parush y le observaba atentamente. Ajá. ¿Y le observaba qué? Atentamente. Atentamente. Vamos a ver, lee el 2. Dice, frente a él había un hombre que su cuerpo estaba hinchado con líquido. ¿Ves? Ajá, léelo. Yeshua habló y preguntó a los expertos en la Torá y a los Perushim, ¿permite la Torá sanar en Sabbat o no? Permite la Torá, porque estos hombres estaban tan enojados con Yeshua porque en un Shabbat sanó a un hombre. Estaban de malas, porque ellos, oye, hay 6 días para sanar gente, ¿para qué vienes el Shabbat a sanar? Y eso es realmente ignorancia, porque el Shabbat es para hacer el bien. Para hacer el bien, dice, aconteció un Shabbat que habiendo entrado para comer en la casa de un gobernante que era Purushim, estos le acechaban, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Yeshua habló a los intérpretes de la Torá y a los Purushim diciendo, ¿es lícito sanar en Shabbat? Yeshua les hizo la pregunta, mas ellos mejor se callaron. Y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, les dijo, ¿quién de ustedes, si un asno o un buey cae en algún pozo, no le saca inmediatamente, aunque sea Shabbat? ¿Quién de nosotros, si un Shabbat, se nos cae un buey o un asno en un pozo, lo largamos? Es que hay que largarlo allí porque hay Shabbat, ahí déjalo, que se muera. Eso es estar haciendo el mal, porque es un animal que necesita salvarlo, que necesita ayuda en el instante. Es un permiso que Él da para hacer el bien.
O no dice así otra vez, lean el 5. Amén. A ellos les dijo, ¿quién de ustedes si un hijo o su buey cae en un pozo, vacilará antes de sacarle en Shabbat? Un hijo. ¿Quién deja un hijo cae, no va porque es Shabbat, y se cae en un pozo? Ah, no es Shabbat, lárgalo allí. Nadie. O sea, Yeshua los está poniendo a reflexionar. Piensen. Ahora, los juzgaban a ellos por andar por allá, en los campos. Sin embargo, allá andaban ellos también. O sea, ¿qué andan haciendo los guardias en el cerro? Cuidando. Si es Shabbat, ¿por qué no están acá? Entonces Yeshua los está queriendo hacer reflexionar que es un Shabbat de bendición. Es un Shabbat para el bien. Y yo siempre he pensado, por eso siempre me han llamado rebelde, porque yo caliento la comida, caliento el café, no le veo el delito. Y mi conciencia no me dice, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo está mal. A lo mejor si mi conciencia me dijera, ¿sabes qué? Estás muy mal con hacer eso, tal vez no lo hiciera. Pero dice la Escritura, si tu conciencia no te, ¿cómo dice? Pues si tu conciencia no te dice nada, hazlo. Porque yo no le veo el delito. Pero ahora sí es pensamientos propios. Yo he buscado en las Escrituras, las hemos leído por montones de veces, buscando, y no vimos un siervo que dijera, ¿saben qué? Hoy, nada. Yo me imagino que los hermanos creyentes, los siervos y los que los seguían, eran hombres muy felices, que se reunían en sus casas, como dice Hechos 4 y Hechos 5, para convivir. No estábamos allí para no decir lo contrario, pero yo me imagino que dice Shaul que él era muy tolerable. Dice, a los judíos me hago como judíos, a estos como estos, para ganármelos. Yo no creo que él andaba, espérate, oye, espérate. Oh, no, eso, no, espérate, yo no quiero eso. Oh, espérate. Yo siento que él, por ganárselos, está bien. Yo creo que hay cosas más por las cuales preocuparse que por prender la estufa. Yo definitivamente, ese es mi pensamiento, no me han podido sacar de allí porque mi Creador no me ha hablado para decirme esto está mal. Puede ser que yo esté equivocado, puede ser que Él me perdone, pero esa ha sido mi mentalidad. Yeshua nos bendiga. Yo he visto a mi Creador eterno como si Él nos diera un permiso de que lo que hacemos bien aquí no se nos va a juzgar por eso. Por ejemplo, vamos a ver otro pasaje de la Escritura, Lucas 13:14. 13:14. El que quiera leerlo, puede leerlo. Amén. Pero el principal de la sinagoga, indignado de que Yeshua había sanado en Shabbat, alzó la voz y dijo a la congregación: hay 6 días en la semana para trabajar, así que vengan en esos días para ser sanados, no en Shabbat. Hay 6 días. ¿Cómo eran estos hombres? Ingratos. Porque la necesidad estaba ese día. Y era el día que Yeshua salía a enseñar. Bueno, yo creo que todos los días enseñaba. Realmente yo no creo que ellos enseñaban solo el Shabbat. Porque dice que andaban día tras día. Dice Hechos 4 y Hechos 5 que día tras día no cesaban de enseñar y predicar y compartiendo el pan con los creyentes. Eso está en Hechos 4 y en Hechos 5. Entonces, yo he pensado lo que el Shabbat representa: el día de salvación, el día de reposo, el día de descanso. Eso es lo que representa el Shabbat. Entonces nosotros lo que hacemos es guardar
el Shabbat, que quiere decir que estamos buscando ese día para reposar. Para reposarlo con Él. Porque es difícil que el hombre guarde perfectamente toda la Torah. No pueden. Si ni siquiera los apóstoles pudieron guardar la Torah, ni siquiera ellos. El apóstol Pablo dijo, ni nosotros lo hemos podido guardar, mucho menos los gentiles. Entonces estamos tratando de hacer lo que mejor podemos, lo que mejor se nos da, con las fuerzas que tenemos, pero tratando de agradar al Eterno. ¿Tratando de qué? De agradar al Eterno. Dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Yeshua hubiese sanado en Shabbat, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, pues venid y sed sanos y no en Shabbat. Entonces el Adón le respondió y dijo, hipócrita. ¿Cómo le llamó? Cada uno de ustedes no desata el Shabbat el buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. O sea, me estás juzgando por una cosa, pero agarras tu animal, lo llevas a tomar agua y lo traes. Y no quieres que el otro se sane nomás porque es Shabbat. ¿Y cómo le llama? Hipócrita. Entonces, si tú tuvieras un animalito en Shabbat y tuvieras que llevarlo al agua, no, que coma para el otro día. No, llévalo, dale de tomar y que esté contento el animalito, porque también es creación del Eterno. Y a esta hija de Abraham, ¿quién era el 16? A ver, lean el 16. Léelo, mijo, pero rápido. Amén. Esta mujer es hija de Abraham y a Satán la ha mantenido atada por 18 años. No puede ser liberada de esta esclavitud en Shabbat. Amén. Bendito sea el Eterno. Les dice Yeshua, y esta hija de Abraham. ¿Por qué era hija de Abraham? Porque creía. Porque creía la muchacha. Era hija de Abraham. Porque todos los que tienen fe son hijos de Abraham. Porque Abraham es el padre de la confianza, el padre de la emuná. Y dice Yeshua, y esta hija de Abraham que Satanás la había atado 18 años, no se debía desatar de esta ligadura en Shabbat. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas maravillosas que él hacía. O sea, decían, pero es que en realidad se ponían a pensar. Estos hombres de acá nos juzgan por esto, cuando esto es más importante. Ellos de su gusto lo hubieran dejado así. De su gusto lo hubieran dejado así, pero Yeshua vino a hacer el bien. Yeshua vino a traer libertad, no libertinaje, libertad. Porque una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Que hagamos el bien sanamente no es libertinaje. Que hagamos el bien para bendición de nosotros mismos y del pueblo, yo creo que está bien. Así que Yeshua nos ayude, Yeshua nos bendiga. Vamos a ver lo que dice su palabra en el libro de Juan, Yohanan 7:22. Todo sea para la honra del Todopoderoso. Juan 7:22. Sí.
Amén. ¿Pueden leerlo el 22 si gustan? Amén. Moshe les dio la Brit Milá, no que haya venido de Moshe, sino que los patriarcas y ustedes hacen la Brit Milá a los niños en Sabbat. O sea, les está reclamando. ¿Qué libro es? Juan 7:22, Yohanan, les dice Yeshua, miren, Moisés sí les dio la circuncisión, pero no porque sea de él. No. Lo que pasa que Moisés fue el que escribió la historia. Abraham no escribió nada. Moisés escribió los 5 libros y el Eterno le reveló todo lo que pasó desde el principio. Las escrituras empezaron a leer de Moisés para acá. ¿Quién escribió los primeros 5 libros? Bereshit y todos esos. Y ahí está la historia. O sea, Abraham no escribió nada, Isaac no escribió nada, Jacob no escribió nada, ni ninguno escribió nada. Quien escribió todo eso realmente fue Moisés. Entonces, el Eterno le reveló todo lo que pasó desde Adán, cómo fue engañado, y así se hizo la escritura. Moisés la escribió. Entonces, dice, por cierto, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de sus padres. Y en el Shabbat ustedes circuncidan a los hombres. O sea, si recibe el hombre la circuncisión en el Shabbat para que la Torah de Moshe no sea quebrantada, se enojan conmigo, porque en el Shabbat sané completamente a un hombre. ¿Cómo se enojaban? O sea, ellos sí podían circuncidar a los niños, pero no querían que se sanara uno en el Shabbat. Dice, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. O sea que el hombre debe también usar el juicio para ver lo bueno y para ver lo que es. A ver el 24, ¿quién lo quiere leer? Amén. No juzguéis por la apariencia de la superficie, sino juzguéis de la forma correcta. Sino juzguen por la forma correcta. Entonces, a mi juicio, a lo que yo he vivido, a lo que yo he aprendido, he sido así. He sido así. Tal vez a muchas personas no les gustó, no he podido yo hacer nada. Porque siempre he tratado de no sujetarme a los hombres, sino he tratado de ser tal cual yo soy. Y a mí me va a juzgar el Creador. Si hago errores, estoy en las manos del Eterno. Como yo tampoco nunca me meto en la vida de los demás. Ellos saben lo que tienen que hacer porque son creyentes que creen en las Escrituras y aparte que tienen años en el camino. Entonces yo creo que lo que se puede hacer en estos casos, orar unos por los otros para que haya. El Creador Eterno, te pido que a mi hermana le quites esto que le estorba, esto que no le hace bien, quítale el pantalón, quítale los aretes, quítale esto. O sea, oro mejor en lugar de estar pum y machete y machete y machete. Creador, ponle el sentir de que haga esto. O sea, en lugar de mira cómo anda, mira esto, mira el otro, mejor Creador Eterno, tú obra, tú haz las cosas. ¿Y así me explico? En lugar de juzgar, mejor en las manos del Eterno las cosas. Porque yo, cuando hablo, me gusta hablar con sinceridad. No, nunca me he puesto a pensar, ¿y si se enoja? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? No, es que lo que tienes que hablar, lo tienes que hablar porque es palabra del Creador. El siervo Shaul, muchas cosas que él hablaba, no se las decía el Creador. Él las decía por él. Dijo, y esto no es él, esto lo digo yo. Porque dice, porque yo siento, dice, yo creo que tengo el Rúa del Eterno. O sea, a veces que daba consejos de su propia cuenta. De su propia cuenta. Entonces, yo he aprendido de eso, que es mejor pedir, orar por los demás, para que el Eterno haga las cosas. Porque si a mí me revelara el Creador una cosa, siento que la haría. Pero he sido así. Y eso nos bendiga. Vamos a ver otro pasaje de la Escritura. En 1 Samuel
21, para que veamos lo que pasó con David cuando fue por los panes de los cuales hablaba Yeshua, como él fue al Cojén y le dio, o sea, Yeshua estaba agarrando las escrituras. Es 1 Samuel 21. Dice que David vino al Cojén Abimelech, y se sorprendió Abimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Más bien andaba, creo, huyendo, porque lo andaba siguiendo el rey Saúl para darle chicharrón. Pues lo andaba persiguiendo y llegó allí, pero David no descubrió que andaba huyendo. Y respondió David al Cojén Abimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envié y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Yo, con lo que he leído, David andaba huyendo, porque lo perseguían. Andaba en cuevas y andaba aquí y andaba allá. Y había un leproso llamado Naamán que lo tenían por allí y lo vio. Y fue y se lo dijo a Saúl. Y Saúl vino y mató a los sacerdotes por haberle dado hasta la espada de Goliat. Entonces David iba solo. Creo que iba solo, pero no descubrió su secreto. Es lo que tenía, era hambre y quería comer. Ajá. A lo mejor sí lo siguieron otras personas fieles a David porque lo querían. David era realmente por envidia, por celos. Saúl lo andaba siguiendo para matarlo. Y sí, yo creo que sí pudo haber andado con alguien, pero Yeshua estaba con él. Sin importarle los panes de quién eran, él se los dio y que comían. El Cojén respondió a David y le dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, Lején Kadosh. O sea, era Kadosh, ese no era para cualquiera. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al Cojén y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros. Ayer y antier, cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran puros, aunque el viaje es profano, cuánto más no serán puros hoy sus vasos. Así que Yeshua nos bendiga. No debía de haber comido eso. No era para él. Pero me acuerdo cuando dijo un ajín, un hermano, que los justos, los hermanos de confianza, de fe, no pecan cuando hacen el bien, porque están haciendo el bien. Así que Yeshua nos ayude y nos bendiga. Levíticos, no, perdón, es Lucas 12, del 1 en adelante. El que tenga el 1 lo puede leer. Amén. Samuel dijo a todos: Israel mi... Aleluya. Mientras tanto se juntó una multitud de miles y miles. Tantos se reunieron que se
Cuídense. Cuídense del hametz, Levadura. de los perushim. Por esto quiero decir a la hipocresía de ellos. Por esto quiero decir a la hipocresía de ellos. Bendito sea el Eterno. Dice para la honra del Eterno. En esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus talmidín, primeramente, guárdense de la levadura de los purushim, que es la hipocresía. Que era lo malo que había en el pueblo de Israel, no en sus discípulos. No, ahí los estaba tratando de proteger de la hipocresía. Dijo, guárdense de ellos, porque ellos son hipócritas. Dice, guárdense de ellos, porque nada hay encubierto que no vaya a ser descubrirse, ni oculto que no se haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos se aclamará en las azoteas. O sea, todo un día el Eterno lo descubrirá, porque yo nada me ganaría con hacer cosas que no sienta. Trato de siempre de hacer lo que creo que es justo y lo que creo que es para bien y lo que creo que no afecta ni a mí ni a los que están conmigo, porque no me atrevería a estar haciendo cosas que yo sintiera que los perjudicaran o los dañaran. Digo, algunas veces cuando se cometen errores, sí sería bueno que alguien se los hiciera saber a uno. ¿Sabe qué, hermano? Esto no está bien por esto y esto y esto, y entrar uno en conciencia. Los consejos siempre son buenos mientras se dicen con amor, sin juzgar, para bien. Mire, hermano, esto no está bien, esto no es así, lo que usted dice no está bien, esto es así. Entonces, así es como se aprende a caminar bien. Dice el 4, mas les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. El temor debe estar siempre en el de arriba. Pero les enseñaré a quién sí deben temer. Témanle a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el Seol. Si os digo, a él sí teman. O sea que realmente no estamos tratando de, dijo el siervo, o agrado a los hombres o le agrado a Elohim. O sea, estamos tratando de agradar realmente a Elohim por nuestros sentimientos, por nuestros hechos, por lo que sentimos. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuadrados? Con todo, ni aún ellos están olvidados delante de Elohim. Pues aún los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. No teman, pues más valen ustedes que muchos pajarillos. Valen mucho más. El Eterno siempre está al pendiente, aún hasta de los pelos de la cabeza de nosotros, de que las cosas las hagamos como a Él le agrada. Yo pienso que con el tiempo que tenemos nosotros con el Eterno caminando, si estuviéramos haciendo algo muy indebido, digámoslo de esta forma, porque nadie es perfecto, todos tenemos errores, todos tenemos defectos, yo creo que el Eterno ya no lo hubiera revelado a uno mismo, o hubiera puesto a un hermano para que nos lo dijera. ¿Sabes qué? Esto está mal, esto no está bien, creo yo. Espero que sea para la honra del Eterno. Este fue el mensaje que Yeshua nos dio hoy, y que sea para la honra del Eterno, que sea para la honra del Todopoderoso. Hagamos lo que realmente sentimos que está bien, sin perjudicar ni dañar a ningún compañero, a ningún ajín, a ningún hermano. Yeshua nos bendiga. Shalom.